vamos a comenzar el foro del día de hoy. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en nuestro foro eSource Network del mes de abril. El día de hoy me da mucho gusto tener de invitado a Marcelo Burman. Marcelo es gerente general de la empresa Conecta Business to Business. Es una empresa que se dedica a realizar eventos empresariales y tiene presencia en 7 países de América Central y el Caribe. Marcelo es un emprendedor que toda su vida ha estado llevando a cabo múltiples negocios y al día de hoy es nuestro invitado en este foro. Bienvenido, Marcelo, nos da muchísimo gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros para hablar de este tema, replanteando todo mi modelo de negocio, el futuro de los eventos empresariales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Efren? Muchas gracias. Gracias a vos, a eSource por invitarme y gracias a los que me van a tener que aguantar un ratito contando un poco nuestra historia y que se han conectado el día de hoy. Es todo un gusto. Marcelo, por favor, platícanos un poco de tu empresa, a qué se dedica Conecta Business to Business. Danos un poco de contexto de cuál es su negocio. Claro que sí. Conecta es una empresa que empieza hace muchos años con medios impresos y un manejo de comunidades temáticas. Siempre digo que Conecta es una empresa que lo que hizo fue justamente eso, conectar gente de diferentes industrias. Primero lo hizo a través de la tinta sobre papel, luego nos llegó el primer COVID. Para mí el COVID-19 es el segundo COVID, después lo vamos a hablar un poquito el por qué, porque yo creo que esa industria a la que yo pertenecía le llegó el COVID 4 o 5 años antes con la disrupción de la industria, de medios de comunicación, en ese caso de medios impresos, pasamos a hacer eventos presenciales, entonces todo lo que hacíamos en tinta sobre papel se migró parte a plataformas digitales y parte a eventos presenciales, y ahí llegó el COVID-19 que todos conocemos. Y de un día para el otro nos dijeron que teníamos unos 30 eventos planteados para el 2020. El primero había sido el 6 de marzo y fue el último que hicimos presencial en Guatemala. El 23 de marzo, perdón, el 18 de marzo teníamos un evento en Honduras, el 23 teníamos uno en República Dominicana y el 25 otro en El Salvador. Obviamente ya esos no se pudieron hacer y ya tuvimos que cancelar todo lo que venía después. Así que, y en ese momento cambiamos, y es lo que vamos a hablar seguramente dentro de un rato, a eventos virtuales. Y con eventos virtuales que tuvimos que hacer un cambio muy rápido y que nos dejaron muchas enseñanzas, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Entonces, digamos que ustedes ya habían pasado por un proceso de transformar su negocio cuando se empieza a digitalizar todo lo que tiene que ver con contenidos. Eso lo habían realizado años antes y por la situación que se presentó justamente con el confinamiento social, tuvieron que volver a hacerlo, volver a reinventarse. ¿Qué les planteó, qué retos, debido a que tu negocio es justamente el tener eventos en el cual los participantes están en un espacio físico? ¿Qué tuvieron ustedes que tomar en cuenta para poder llevar a cabo este tipo de eventos, o a lo mejor no ese tipo de eventos, pero continuar haciendo eventos para entregar valor a tus audiencias? ¿Cómo le hicieron? A ver, lo primero fue entender el nuevo mundo que se nos venía. A partir del COVID-19, como dije, el 18 de marzo del año pasado teníamos el Tech Day Honduras en Tegucigalpa y de un día para el otro lo tuvimos que cancelar, porque el 15 se cerraron las fronteras. Entonces teníamos que no solo pensar qué hacíamos, sino cambiar nuestro modelo de negocios. Ese modelo que veníamos acostumbrando a nuestros clientes hace tiempo, que nos compraban un patrocinio en un evento y demás, de repente tuvieron que decir, bueno, a ver qué me vas a ofrecer ahora, cómo le voy a llegar a esa audiencia. Obviamente hubo que acostumbrar a un equipo a una nueva normalidad, a una forma de trabajo diferente, formas de trabajo remoto. Si bien nosotros al estar en 7 países trabajábamos remotamente, todavía dentro de cada país eran equipos que estaban sentados escritorio de por medio, digamos, de escritorio pegado a escritorio.
Entonces uno trabajaba con su equipo de trabajo. De repente todos trabajando remotamente desde sus casas, teníamos que enfrentarnos a recortes de presupuesto, porque uno de los primeros temas que se recortan cuando hay momentos de crisis es todo lo que tiene que ver con comunicación, porque no es un insumo de primera necesidad, o sea, debería serlo, pero sabemos que es de lo primero que se corta en las empresas. Nos pasaba que de repente empresas que nos decían, mirá, me quedé sin modelo de negocios, no hicieron ese trabajo interno de transformación, insisto, de un análisis profundo del modelo de negocios que tuvimos que hacer, y empresas que nos decían cerré o me achiqué, etcétera, etcétera. Obviamente teníamos algunas que a pesar de la crisis crecían, pero había que entender un ecosistema totalmente diferente. Y eso generó una nueva forma de hacer las cosas, la generación de nuevos productos y servicios y, por supuesto, muchísimo aprendizaje. Tuvimos que entender que lo que se venía era algo totalmente diferente. Yo digo que lo que vivimos es un proceso de disrupción y muchas veces no se entiende. Disrupción se toma como sinónimo de cambio. Cambio es algo importante, pero disrupción es cuando lo que hacías hasta determinado momento dejó de ser útil. La gente dejó de comprarlo de un día, prácticamente de un día para el otro. Y para compartir con quienes nos acompañan hoy qué entiendo por disrupción, creo que esto que voy a mostrar es un muy buen ejemplo. Esto que están viendo aquí es un desfile, el desfile del cambio de año, en realidad en ese caso fue cambio de siglo incluso, en la Quinta Avenida de New York en el año 1900. Era un desfile de carruajes con sus caballos y en el medio de todos ellos había un carro, ¿sí? Por ahí perdido había un carro. El tema es, ¿qué pasaba con eso? Porque 13 años después, este era el mismo desfile. Y en el medio de todos esos autos, lo que había era un carruaje con caballos. Entonces, cuando uno ve esto, lo que se da cuenta es que en 13 años, hace 100 años, no ahora, se causó una disrupción extrema. ¿Qué pasó con el que invirtió en una hacienda de caballos en ese año en tan solo una década? Y eso que se vivió hace 100 años y que por ahí demoraba 13 años en vivirse ese cambio, hoy nos está pasando casi que de año tras año. La transformación digital de la cual tanto se habla, en realidad tiene que ver, a mi forma de ver, no solo con digitalizar procesos, sino con entender modelos de negocios que empiezan a quedarse obsoletos y que hay que cambiarlos por uno nuevo. Y que si no hacemos ese cambio, en algún momento vamos a hacer como esa hacienda de caballos pensada para vender caballos para movilidad. En determinado tiempo, la gente dejó de usarlos en ese sentido. Y la realidad, entonces, es que este COVID-19, este coronavirus que nos afecta, en realidad es una doble disrupción, porque para mí lo que hizo el coronavirus, que es un tema más sanitario y demás, lo que hizo en el caso de las empresas fue acelerar la transformación digital, fue hacer que tengamos que adelantar 5 años algo que tarde o temprano nos iba a llegar. Nosotros sabíamos que el modelo de negocios que teníamos cuando estábamos en los impresos iba a terminar cambiando, pero pensábamos que era un horizonte de 5 años. De hecho, en nuestra sesión de planificación estratégica del año 2014 a 15, dijimos, a nosotros nos va a afectar en América Central, por los medios que teníamos y demás, para el 2019-2020. Y de repente, en enero del 2017, los presupuestos publicitarios para impresos cayeron un 80%. Lo mismo que le pasó a un restaurante o a un centro de convenciones o a un gimnasio o a un hotel el año pasado, cuando se cierran los mercados o se cierran las fronteras y de un día para el otro se quedan sin negocio. Por eso decía antes que a nosotros el COVID-19, nosotros estamos viendo el segundo. El primero lo tuvimos en el 2017, lo digo no a nivel sanitario, sino a nivel empresa. Ahora, ya después de haberlo pasado, acá tenemos dos formas de enfrentar esto, y esto lo que mejor lo explica es cómo se dice en japonés la palabra crisis, porque obviamente vivimos una crisis. En japonés se conforma de dos palabras, la palabra peligro y la palabra oportunidad, y eso conforma el cómo se escribe crisis. Y nosotros optamos por esa segunda parte de la palabra. Esa crisis la transformamos en oportunidad. Quizás aprendiendo de uno de los más grandes estadistas del siglo XX, Winston Churchill, que en algún momento dijo una frase que me parece buenísima,
y no siempre la entendemos bien, es nunca desaproveches una buena crisis. La realidad es que estamos viviendo una gran crisis, una de esas buenas en serio, pero tenemos que aprovecharla para entender un nuevo modelo, para cambiar, para no hacer lo mismo que como lo hacíamos antes. Ese fue, creo, el principal aprendizaje que tuvimos a partir de ese 15 de marzo en el cual se cerraron las fronteras en América Central y de repente dijimos, de lo que vivíamos antes ya no vamos a poder seguir comiendo, ¿qué hacemos ahora? Todo esto que nos comentas me da pie a hacer la siguiente pregunta que se me hace muy interesante. Todos queremos estar vigentes, por supuesto, todos queremos mantenernos proveyendo productos y servicios que le aporten valor a nuestros clientes. Y tú hace rato mencionaste que tuvieron que replantear el negocio, pensar de una forma estratégica. ¿Qué podrías recomendar de manera general para nuestra audiencia para que cuando ellos tengan que hacer la planeación estratégica o ver la vigencia de sus productos y servicios ante su mercado y ante sus clientes, qué recomendarías que tomen en cuenta para que se mantengan vigentes? Lo más importante para mí fue el proceso que tuvimos ante el cambio de modelo y las preguntas que nos hicimos. Y ahora les voy a contar un poco qué hicimos, cuál fue la conclusión de eso. Pero aprovechando la pregunta que me haces, nosotros hicimos básicamente en un trabajo interno de planificación estratégica con nuestro equipo, un proceso que se llama de transformación exponencial. Podríamos hacer una conversación de varias horas sobre qué significa esto, que para mí es el paso siguiente de la transformación digital. La transformación exponencial implica entender que hoy vivimos en un mundo de abundancia, abundancia de recursos, no abundancia que todo el mundo es rico. La pregunta es cómo capturo esa abundancia de recursos. Porque, claro, obviamente tuvimos que achicar nuestra plantilla, tuvimos que achicar un montón de costos, oficinas y demás. Y de repente teníamos que hacer un montón de cosas y no tenía la gente. Y en realidad sí estaba la gente, estaba en plataformas, por ejemplo, remotas en todo el mundo. Y cuando ya entendimos cómo trabajar remotamente con el propio equipo, pudimos trabajar con gente de cualquier lugar. Entonces el recurso, no digo que pasa a ser ilimitado, pero es un recurso abundante. Entonces, entender ese proceso de transformación exponencial que hace pensar los atributos con los que trabaja la organización de forma diferente, nos ayudaron a crear un nuevo modelo de negocios. Y lo más importante en ese modelo es que teníamos que entender cuál era el propósito nuestro como empresa. El famoso, quien leyó a Simon Sinek con el famoso why que él tiene, o algunos que hablan de la metodología de los 3 para qué, nosotros hacíamos eventos presenciales. ¿Para qué? Y bueno, para que se conecten las empresas. ¿Para qué? Y bueno, para que las empresas le vendan, consigan nuevos clientes a quien venderles. ¿Para qué? Para que hagan mejor su trabajo, para que puedan seguir creciendo, para que desarrollen mercados. Cuando uno pregunta varias veces para qué, llega al fondo de lo que realmente está haciendo. Porque nosotros no éramos una empresa que hacía eventos. Nosotros tenemos una empresa que conectaba a clientes con potenciales clientes de ellos, o sea, a empresas con sus potenciales clientes, para que tengan un marco de encuentro, se conozcan y puedan hacer negocios. A partir de esas preguntas del para qué que hicimos en esa buena crisis, como dijo Winston Churchill, entendimos qué podíamos hacer. Y a partir de ahí nació nuestro cambio. La respuesta que dimos en el 2020 fue la creación, basado en estos para qué y en esos atributos de transformación exponencial, creamos cantidad de eventos virtuales. Les voy a pasar rápido porque hicimos más de 40 eventos en el año, eventos propios, eventos que hicimos para terceros, eventos como el primero que fue en mayo. Piensen que para en mayo, a mitad de mayo abrimos nuestro primer evento virtual, cuando el mercado se cerró y nosotros no teníamos eso en ninguno de nuestros pipelines, en ninguna de nuestras cabezas, no lo teníamos el 15 de marzo. Es decir, que en 2 meses creamos un modelo de negocios, lo pudimos explicar internamente, lo pudimos desarrollar, pudimos hacerle los procesos, la tecnología y salir a venderlo. Y llegamos al 15 de mayo, como digo, en menos de 2 meses,
con más de 250 stands, 150 conferencias en vivo, 7.800 personas registradas, y nos dimos cuenta que ahí habíamos encontrado, obviamente el evento este no tuvo nada que ver con el que acabamos de hacer cuando repetimos el segundo año de Conecta B2B Live, donde hubo muchísimo aprendizaje en el medio, porque en el medio hicimos cantidad de eventos para el sector de la construcción, para sectores de tecnología, eventos de retail, eventos para redes de proveedores de una empresa, eventos cerrados, eventos abiertos, eventos de capacitación, y acá ven cantidad de ejemplos, eventos para una red de distribuidores de una empresa como la convención Claro DAC o la Bienal de Arquitectura, porque estaba la Bienal y tenían que hacerla y tenían que mostrar quiénes eran los proyectos y los premios y los ganadores de los premios de ese año, o eventos para una red de distribuidores, o eventos como una feria del libro o como un congreso de la industria alimentaria, y así cada uno de ellos pensando siempre, porque lo hicimos con nosotros, con nuestros propios eventos, lo que teníamos que pensar era, bueno, ¿cómo hacemos para que ese objetivo, ese para qué uno hace un evento, pueda transformarse después en algo real? Entonces hicimos congresos médicos, congresos científicos, feria del libro, eventos empresariales, eventos más específicos como un congreso de acuacultura o eventos de educación en digitalización financiera, o una expo casa como hicimos en Guatemala, con toda la oferta inmobiliaria, o un evento para los distribuidores de Walmart que hicimos ahora hace poquito, y este último que vemos, el Conecta B2B Live en su segunda edición. En definitiva, cantidad de eventos que lo que hicieron fue mostrar cómo ese para qué se podía llevar a una pantalla, cómo ese para qué lo empezábamos a hacer de otra forma. Pero claro, había que explicar un montón de cosas y todo eso fue el aprendizaje de ese año. De esa forma enfrentamos ese COVID-19 en una empresa que vivía de juntar a la gente en un recinto, en un centro de convenciones o hotel. Marcelo, ¿podrías explicarnos un poco cómo le hicieron para reinventarse en el sentido de ustedes conectan comunidades, conectan las empresas con sus clientes potenciales, pero para realizar este tipo de eventos hay muchas partes involucradas que tienen necesidades muy particulares y que tienen expectativas muy particulares. ¿Nos podrías dar un recorrido muy breve de cómo fue desde platicar con los patrocinadores, encontrar el foro, llegar a las audiencias, sintonizar todos estos grupos de interés para que alrededor de un evento que les va a aportar valor a cada uno de ellos, pero de forma diferente, puedas tú como resultado final tener estos eventos? Básicamente fue preguntándonos el para qué y generando para cada evento el para qué de ese evento, porque no es un para qué, bueno, voy a hacer eventos virtuales. Y lo mismo que hacía antes, ahora lo hago a través de una pantalla. El proceso tiene que ver con entender el objetivo de interacción y a partir de entender el objetivo de interacción, ver cómo lo implementábamos tecnológicamente para poder dar la respuesta que el cliente tenía. Ejemplos. Walmart, justo los que quedaron acá en pantalla, Walmart y ConstruRed. Walmart era un evento que lo hace Walmart, que lo hace hace años, donde los proveedores de Walmart ponen sus stands y vienen los compradores internos de Walmart a visitar la oferta que sus proveedores tienen. Acá lo que necesitaban era que puedan ver los stands, pero también tener un espacio de reuniones 1 a 1. Pero si lo dejábamos abierto, todos le iban a pedir reunión al gerente de compras de Walmart. Eso no se podía. Entonces generamos un esquema de reuniones 1 a 1, donde ellos mismos generaban las reuniones y dentro de la misma plataforma podían reunirse persona con persona. El Bazar ConstruRed es para una franquicia de ferreterías en Guatemala. Mismo esquema. Eran la oferta de productos, pero claro, los datos son de la franquicia y no del proveedor. Pero entonces ahí estaban los compradores mayoristas, las ferreterías, y entendían cómo generar un modelo de compra para el año con determinados beneficios. Para dar otro ejemplo, Expo Casa.
no me alcanza con ver un stand y decir, ah, mira, hay un proyecto inmobiliario en tal lugar. No, necesito saber cuántos metros, ver las fotos, ver los ambientes. Entonces le agregamos un módulo que tiene que ver con la explicación de todo de toda esa oferta inmobiliaria, porque ver un inmueble no es lo mismo que ver, no sé, un stand de una empresa que me cuenta lo que hace. O cuando hicimos, por ejemplo, donde está para Grupo Q, por ahí está la Feria Virtual Grupo Q, una feria automotriz. Quien busca un auto va a decir, yo quiero comprarme un SUV entre tal precio y tal precio, entonces tenía que tener un buscador interno que haga que la gente diga, ah, esto es lo que quiero. Pero lo más importante que nosotros buscamos generar en todo momento es lo que para nosotros, y no es para nosotros, y no inventamos ese concepto, creo que es la realidad hoy, lo que se llama el petróleo del siglo XXI, que son los datos. Lo más importante que generamos en estos eventos tiene que ver con la data. Entonces, el poder darle trazabilidad a los que ponen un stand, de quién los visitó, de qué vio, de qué le interesó, les permitía después darle seguimiento a esa gestión y a esos datos que iban generando. Todo esto es lo que genera ese ecosistema del evento. Lo que buscamos en todo momento fue justamente entender cuál era el objetivo que tenía ese cliente, sea que tenía un stand en nuestro evento o una conferencia en nuestro evento, o que hacía un evento propio, no sé, no sé, no se me ocurre ahora algún caso específico, pero volvamos a los casos que les dije, pero cada uno de estos lo que hicieron fue entender que desde el evento virtual podían conseguir un objetivo. Y nosotros lo que buscamos fue generarles el espacio de interacción para lograr ese objetivo. Y de repente alguien nos dice, pero tengo un speaker que habla desde Finlandia y va a hablar en inglés. ¿Podemos hacerle traducción simultánea? Claro que sí, en tecnología se puede. Entonces hacemos salones paralelos y la gente puede escuchar con traducción simultánea una conferencia. Y otro nos decía, quiero que la gente juegue porque cuando juega pasa más tiempo y le voy transmitiendo conceptos. Entonces en el evento para la Superintendencia de Entidades Financieras del Salvador hicimos un juego para democratizar el acceso a los recursos financieros del sector en el país. Cada evento es un mundo diferente. Yo digo que somos lo más parecido a un wedding planner de eventos virtuales. Es como sentar a los novios y decir, ok, ¿y de qué color tienen los manteles? ¿Y cómo quieren que sean las flores? ¿Y qué tipo de música? ¿Y qué tipo de comida? Y a partir de eso, y entendiendo las oportunidades que tenemos nosotros desde las diferentes plataformas que manejamos, y como somos organizadores de eventos, nos ponemos en esa cabeza a ver cómo le podemos dar ese resultado. La clave es preguntar el para qué, del para qué, del para qué. Porque a partir de ahí es donde podemos entender qué herramientas son las que mejor se pueden usar. Marcelo, con toda esta experiencia acumulada, ¿cuál es el futuro de estos eventos? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué tendencias encuentras en los mercados en este sector? ¿Ustedes qué tienen planeado para ir adecuándose también a estas nuevas necesidades que están surgiendo? Por supuesto. Esto es muy importante porque donde estamos hoy parados es totalmente diferente a donde estábamos parados, no totalmente, pero muy diferente a donde estábamos parados el 15 de marzo del año pasado. La realidad es que soy un convencido que los eventos virtuales llegaron para quedarse. Y es cierto que llegaron para quedarse, pero no en forma exclusiva. De hecho, teníamos planificado un evento híbrido para mayo, el aumento de casos del COVID hizo que mucha gente nos diga, me da miedo asistir todavía a un evento presencial, no sabemos incluso si no van a volver a cerrar algunos países, entonces movimos la parte híbrida al segundo semestre, pero sí lo que tenemos claro es que el futuro va a ser de eventos híbridos. ¿Por qué? Básicamente porque tiene una caída radical en el costo de participar en un evento. Antes uno gastaba N miles de dólares en montar un stand, en edecanes, en arquitectura, en carteles, en un montón de cosas que nacían y morían en ese día del evento. En el evento virtual los costos caen entre un 80 y un 90%. Pero la realidad es que si bien llegaron para quedarse, también hay un poco de saturación del Zoom, le digo.
ahora estamos en GoToWebinar, las N plataformas que se han creado, la gente llega a un momento en que dice no tengo tiempo de conectarme a tanta actividad virtual que hay. Entonces hay que tener muy clara la propuesta de valor. Y la realidad es que llegaron para quedarse, pero antes yo competía contra otros eventos en el país donde lo realizaba y de repente empiezo a competir con el mundo, porque así como ahora hay gente conectada seguramente de diversos países de Latinoamérica, en cualquier evento virtual, desde el organizador pueden invitar a gente de los países donde uno trabaja también. Entonces la competencia ya dejó de ser local, pasó a ser global. Y la realidad es que llegaron para quedarse, pero el ser humano es un ser social. Seguimos queriendo tener ese momento presencial. Lo que pasa es que le puedo dar en un formato híbrido un alcance mayor porque le doy al presencial el que quiere presencial, el que quiere ese cóctel de cierre al final de un evento, y el que quiere los contenidos lo pueda ver desde su casa sin moverse, sin quedarse pegado en un embotellamiento de tránsito, o cualquiera de los temas que sabemos que tienen, o incluso movernos de un país a otro. Yo he participado en eventos en otros países que en otro momento no iba porque no tenía el tiempo o el recurso. Ahora puedo asistir a eventos en forma virtual en cualquier lugar del mundo. Entonces, sí estamos convencidos que llegaron para quedarse. Y lo otro es el comentario que mucha gente que nos hace. Me dice, la gente ya no entra como antes a las sesiones virtuales. Y también creo que es verdad, pero es una verdad a medias. Y la verdad tiene que ver con cómo pensamos el evento. Si hago lo mismo que hice el año pasado, seguramente no van a entrar. Entonces, la respuesta es sí, entra menos, salvo que le demos algo diferente. Y acá es el trabajo creativo de cómo aprovechar las herramientas tecnológicas para hacer algo diferente en ese evento, para generar lo que nosotros llamamos más momentos de engagement. La realidad es que el secreto del evento, de cualquier evento, es qué compromiso, qué interacción, qué espacio genero para que las personas puedan interactuar con los patrocinadores. Vamos al ejemplo de un evento presencial. Si yo hago una agenda de la cual la gente no sale en todos los días, en todo el día, de estar en el auditorio, y no le genero espacios de coffee break, de sorteos, de lo que sea en los stands, la gente no pasa por los stands. Entonces, así como puedo fracasar en un evento presencial por tener a la gente aislada de ese momento de interacción, lo mismo me puede pasar en un evento virtual. Entonces, sí tengo que trabajar en más momentos de engagement. El tercer punto es que no entran como antes, pero la realidad es que del otro lado tampoco quiero tener los costos de los eventos presenciales, porque ya me di cuenta que puedo generar leads, que puedo generar contactos invirtiendo un 80-90% menos de lo que invertía en un evento presencial. Entonces, como hace poco conversaba con alguien que me decía, desde marketing creemos que no podemos participar en eventos virtuales porque la gente no interactúa como antes. Digo, perfecto, te hago un evento presencial. ¿Le preguntás a tu CFO si autoriza el mismo presupuesto que tuviste en el 2019 para ese mismo evento presencial? Y ahí aparece un gerente financiero que dice, no, hagan lo que quieran, pero no pueden gastar lo mismo que se gastaba antes. Ya vimos que pudimos trabajar con un presupuesto menor. Entonces, queremos lo presencial, pero lo queremos a un costo menor. La forma es estos eventos híbridos que creo que va a ser la realidad de futuro. Pero la clave de todo esto es ese último punto que pongo. La forma en que los eventos virtuales tienen éxito es si le doy valor al asistente y fundamentalmente al patrocinador, que es el que paga el mismo. Si yo puedo darle valor a un patrocinador, lo que puedo hacer es que él encuentre el por qué y ese para qué que yo estoy generando del evento para su día a día. Entonces, con algo que le cuesta un 90% de lo que le costaba antes, porque no tiene que movilizar gente, porque no tiene que contratar más personas, porque no tiene que mandar a hacer folletos, porque no tiene que mandar a construir un stand, etcétera, etcétera. Y que además el costo del patrocinio es menor. Cuando uno suma todo eso, dice, e igual puedo generar leads, lo que tengo que ver es cómo hago para que esos leads tengan realmente valor. Y ahí volvemos a lo que decía antes, el valor del dato. Lo más importante para entender cuando uno participa en un evento virtual es el valor de la información que estoy recibiendo. Yo puedo recibir información o puedo recibir datos o puedo recibir información. Y les voy a dar un ejemplo
que lo vivo en carne propia. Yo tengo un usuario con mi segundo nombre y segundo apellido que visito todos los stands en todos los eventos que hago. ¿Sí? ¿Qué significa visitar? Voy y hago clic y veo productos, etcétera, etcétera. No más de un 10%, es más, me atrevería a decir que es un 5% de la cantidad de stands que he visitado el año pasado, le dieron seguimiento a ese lead. No recibí ni siquiera un correo de gracias por habernos visitado. La pregunta es, ¿para qué pongo un stand si después no le doy seguimiento a un lead que genero? Si yo no hago eso, no estoy cumpliendo con el objetivo de haber participado. Digamos, cumplí con mi presupuesto de mercadeo para invertir y participar, me pusieron, vi temas de branding, todo bárbaro, pero me dieron datos, no me dieron información para mi negocio. Entonces ahí es donde hay que cambiar un poco esa mentalidad. Y en relación a eso, y perdón si me extiendo un poquito, Efren, pero quiero contarles cómo nosotros planificamos un evento virtual, porque esa es Adelante, la Marcelo. clave de cómo se le puede sacar verdadero valor a esto. La realidad es que un evento presencial, virtual, etcétera, tiene 3 momentos: el de la estrategia de generación del evento, el del diseño del evento en sí, el de la ejecución propiamente dicha. Si uno piensa en eso, la estrategia mezclada con el diseño, tengo que pensar cuál va a ser la experiencia del patrocinador y cuál va a ser el recorrido del asistente. Si no pienso bien desde el inicio ambas cosas, mal podré hacer, digamos, diseñar y ejecutar bien lo que va a pasar después. Cuando ya tengo claro la experiencia y el recorrido, ahí tengo que empezar al diseño propiamente dicho, a la producción, a la capacitación, a la convocatoria. Esto no es solamente montar un evento. Mi trabajo principal es convocar a la gente, hacerlo fácil, capacitar al patrocinador para que suba la información correcta y no suba información de más. Me pasó en un evento de un stand y que cuando me di cuenta ya era tarde, pero subieron 5.000 productos a un catálogo digital para un evento que iba a durar una semana. La realidad es que 5.000 productos en un evento, en un stand virtual, nadie los iba a ver. Y les llevó un trabajo enorme a esa gente hacerlo. Claro, me di cuenta cuando revisando digo, pero acá hay demasiado producto. Lo cierto es que en un evento virtual yo tengo que capturar la atención en poco tiempo y lograr que en ese poco tiempo la gente me deje datos, y datos con un poquito de valor. Entonces, hoy en nuestras capacitaciones, de nuevo, son aprendizajes que la experiencia nos ha dado, les mostramos qué sirve y qué no sirve a la hora de armar un stand. No suban 200 documentos, suban 10, pero documentos clave, que puedan darles un perfilamiento de ese visitante. Y por supuesto, la clave y lo más importante pasa por la ejecución. Y la ejecución, donde se cierra con la estrategia, es cuando al final del evento yo les doy a mis patrocinadores la data generada, les muestro cómo pueden generar retorno de la inversión y les doy un informe final de qué pasó en el evento. Ahora, ahí se termina mi trabajo, porque yo ya no puedo meterme en el negocio de cada uno y qué van a hacer con esos datos. Me duele cuando ese visitante que no conocen y que los visitó yo como visitante anónimo del evento, no le dieron seguimiento, porque siento que si a mí no me dieron seguimiento, seguramente a muchos que serían clientes reales tampoco. Entonces, ahí es donde hay que trabajar mejor, no solo desde el organizador, sino desde las empresas, cómo sacarle rédito a un evento virtual. Totalmente. Atrás de esto que nos platicas, un trasfondo muy importante es el uso de la información, el perfilamiento de los prospectos, el entregar valor que sea relevante para nuestras audiencias. Y antes de continuar con nuestra charla, le quiero decir a nuestros asistentes que en la sección de preguntas está abierto para que puedan aprovechar aquí la participación de Marcelo con preguntas que tienen que ver desde cómo poder replantear un modelo de negocios hasta cómo utilizar la data que ya cuenta su organización con ella para sacarle el mayor de los provechos. Y esto me da pie, Marcelo, a preguntarte, ya nos hablaste de replantear el modelo de negocios, ya nos hablaste de pensar el para qué hago el negocio y en este caso para qué hago los eventos. Nos platicaste de cómo conectar audiencias, cómo entregar valor a los patrocinadores, valor a los asistentes y ya nos hablaste de transformación digital, pero bajando un poco más el contexto de transformación digital porque es muy amplio
y toda esta información que se recolecta se necesita utilizar. ¿Cómo le hiciste para poder tener esta información y para dar seguimiento? ¿Qué plataforma? Platícanos cómo eligieron una solución tecnológica para soportar el análisis estratégico y el poder replantear este negocio. Con gusto. Primero, vuelvo al inicio, y es la importancia del dato. Si hay un concepto que para mí me gustaría que quienes nos acompañan hoy se lleven de este foro con eSource y al que tengo el honor de participar hoy, es ese primer renglón que dice que la data es el petróleo del siglo XXI. El problema es que a veces tenemos cantidad de datos que no los transformamos en información. Y el problema es que esa cantidad de datos nos lleva mucho tiempo, nos complica demasiado a veces cómo sacar conclusiones. Entonces, para eso lo que necesitamos es automatizar procesos. Y por supuesto, eso lo que nos permite es lograr un funnel de ventas, el famoso túnel que vamos creando con nuevos prospectos, que cada vez esté más nutrido. Y ahí ya respondiendo a tu pregunta, lo que nosotros hicimos fue elegir Freshsales como nuestra herramienta para que trabaje nuestro equipo comercial. Y te cuento el porqué un poquito, y obviamente lo hago como cliente en este caso de eSource, pero también como parte de ese ecosistema que eSource crea con sus propios clientes, del cual tengo el gusto de ser parte del mismo. Lo primero era algo tecnológico. Nosotros ya usábamos la plataforma G Suite, digamos, todo mi equipo está acostumbrado a usar todas las herramientas que la plataforma tiene, incluso con add-ons del marketplace y demás, pero nos faltaba esa parte de poder vincular eso a un CRM. El CRM parece que es sencillo, pero no es tan sencillo de implementar, porque uno dice, bueno, sí, es cargar los clientes y poner cómo va el seguimiento y demás, pero esto no es tan sencillo, porque me imagino que así como mi negocio tiene algunas características puntuales, de cada uno de los aquí conectados, cada uno tiene esos detalles que uno dice, bueno, sí, pero mi cliente trabaja de esta forma, entonces teníamos que adaptarlo. Y la realidad es que elegimos Freshsales, el segundo motivo, no solo por la integración que tenía con G Suite, sino también por el acompañamiento que eSource nos hizo en todo ese proceso de implementación. Y eso lo que hizo es que la curva de aprendizaje fuese más simple y rápida. No digo que sea, no sé, en argentino sería regalada, no es algo que es soplar y hacer botellas. Hay una curva de aprendizaje, creo que la estamos viviendo todavía en el día a día, porque todos los días entra alguien nuevo y se le ocurre por qué no sacamos esta información y por qué no hacemos esto otro, y vamos viendo cómo lo vamos implementando y con la ayuda de eSource lo estamos pudiendo hacer. Y la conclusión, y por qué hoy estamos contentos de haber tomado esas decisiones, que tenemos data que antes no teníamos para la gestión comercial. Suele pasar que cuando uno no tiene una buena gestión de sus datos y del equipo de ventas, los ejecutivos de ventas dan vuelta alrededor de los mismos clientes siempre. Y hoy nosotros ya tenemos una cantidad de clientes en el túnel de ventas que hacen que ese vendedor uno pueda saber dónde está parado, ver si está gestionando bien sus leads, ver si está agregándoles valor, ver si le da seguimiento a los procesos y no se le duermen en su cabeza. Nosotros ya éramos usuarios, no voy a decir expertos porque suena muy pedante, pero un usuario avanzado de G Suite y habíamos creado casi que un CRM propio utilizando planillas de Excel, de Google Spreadsheet, vinculadas, y generamos algo porque dijimos, la gente lo que conoce es esto y tenemos que usar lo que la gente conoce y no vivir la curva de aprendizaje. El problema era que siempre era información, siempre había información que faltaba, no podíamos tener bien las estadísticas, no podíamos medir lo que estábamos haciendo, todo eso se nos iba quedando corto. Y es por eso que tomamos la decisión de subirnos a ese barco llamado Freshsales, y hoy, poco más de un año y medio después, puedo decirles que fue una excelente decisión. Marcelo, desde el punto de vista de un enfoque sistémico para que tú tengas un panorama completo de cómo está tu sistema de gestión de ventas,
¿qué te sirve a ti en cuestión de información para tomar estas decisiones y para orientar a tu equipo comercial hacia un mejor desempeño o mejores cierres? A ver, es una pregunta muy amplia, voy a tratar de dar algunos ejemplos. Voy a volver a poner cámara y vos interrumpime si no se me escucha bien, porque no me gusta Claro. hablar sin que se vea quién está hablando. Lo que nosotros buscamos es incorporar a esa gestión de prospectos y leads desde el comienzo del embudo de ventas. Si yo lo veo, vamos a ir, por ejemplo, aquí, para ponerles un ejemplo, lo que nosotros hicimos fue generar un embudo dentro de Fresh Sales que me permite saber dónde estoy parado. Por ejemplo, yo sé en este momento que en este proyecto que teníamos, del cual saqué, digamos, de un proyecto específico, porque esto además puede ser para toda la empresa o para un negocio en particular, acá es por etapas del negocio, en este túnel de venta yo tenía 64 casos en proyectos de cotización, pero veo que el túnel está un poco mayor en presentaciones, en contactos iniciales, pero está muy bajito en la generación de nuevos leads. Entonces, puedo decirle a mi equipo, ojo, sabemos que el túnel no siempre se cierra con, digamos, ojalá uno tuviese 100% de tasa de éxito, pero los que entran acá arriba en el ingreso no son los que terminan en el contrato final. Entonces, veamos cómo seguimos nutriendo esto para que la tasa de éxito sea mayor. Entonces, obviamente esto va cambiando conforme uno va avanzando en el tiempo, pero uno siempre tiene esa visión global de qué está pasando en la empresa y dónde estamos parados. ¿Cuántas propuestas, cuántos clientes estamos visitando? ¿Cuántos se han contactado? ¿Cuántos han ya pasado por un proceso de presentación ya del evento, por ejemplo, que estamos haciendo? ¿Cuántos ya estamos cotizando? Y la presentación a la cotización es un cambio radical, de que el cliente dice, ok, lo que me presentaste me interesa, ahora decime cuánto cuesta. Y quien pasa la negociación es, ok, ya me gusta lo que me presentaste, el presupuesto, pero está un poquito más alto de lo que puedo pagar, negociémoslo. Entonces, el saber dónde tengo parado a mi equipo, a la empresa o a un proyecto específico, me permite tomar decisiones de aceleración, de freno, de un montón de cosas que tienen que ver con el impulso de ese negocio. Pero también esto lo puedo ver por cada uno de mis ejecutivos. Para un proyecto específico, yo acá decía, bueno, a ver, vamos a ver cada uno esto es una parte de mis ejecutivos, ganados versus perdidos. ¿Cómo es tu tasa de éxito? Por ejemplo, tengo una vendedora que tiene una tasa de éxito, si lo veo, quizás más baja que la que tiene esta, pero la realidad es que presentó muchas más cantidad de cosas. Entonces, ver qué es lo que vale más en ese momento. Sí, la tasa de efectividad o el cierre de ventas. Entonces puedo analizar el nivel de gestión de cada uno de mis ejecutivos o puedo analizar cuántos prospectos tienen abiertos en determinado momento cada uno de ellos. Si alguien, por ejemplo, como acá, no sé, Olga, para darlo como ejemplo y en ese proyecto, al momento que estaba, tiene un solo prospecto en negociación, yo le voy a decir, a ver, no se puede trabajar así. O trabajás con por lo menos 9 propuestas presentadas o no vas a tener, porque necesitas un 100% de cierre. Está bien, el que tenés negociando puede ser el cliente más grande de la empresa en todo el año, pero te dice que no y tu tasa de éxito o de fracaso pasa a ser del 100 o del 0. Entonces, toda esta información que nos da Fresh Sales me permite hacer un seguimiento ejecutivo por ejecutivo de cómo está trabajando. Entonces, puedo yo mismo introducirle a ese túnel de ventas nuevos clientes, veo si eso que le introduje como un nuevo contacto empieza a moverse dentro de la cadena. Y puedo sentarme con esa persona y decirle, mira, este prospecto lo introduje hace un mes y todavía no lo moviste siquiera al espacio de contactado, porque lo que nos permite este embudo de ventas es saber cuándo pasan de ese caso nuevo, frío, al momento del contacto. Lo que la persona me puede decir es verdad, me olvidé, o me puede decir, mira, lo llamé 300 veces y no sé, ese dato no existe. Perfecto, entonces eliminémoslo, pasalo a perdido. No tengamos, llamémoslo sucia, esa data, porque no me permite tomar decisiones y pienso que no estás trabajando el cliente. Entonces el vendedor mismo, ese ejecutivo de la empresa, se obliga a trabajar bien porque si no viene el reclamo de ¿qué pasó con esta persona?
Entonces, yo tengo la ventaja de la visibilidad como gerente, yo tengo la ventaja de saber dónde está parada toda mi cartera y el vendedor sabemos que no se olvida de darle seguimiento a N cantidad de prospectos y no va dando vueltas alrededor de los mismos con los que trabajó en algún momento. No sé si esto No, responde la pregunta to- que... to- totalmente es muy claro y muy valioso cómo utilizas la información para que justamente tengas la cantidad de cierre y la cantidad de contratos que están buscando alineado con el modelo que nos planteaste de ofrecer a los patrocinadores eh, que son tus clientes, información valiosa sobre las audiencias a las cuales quieren llegar y de otra forma también a esa audiencia que puedan acceder a información que les es relevante. Fue una explicación muy precisa y muy valiosa, Marcelo. Oye, tenemos acá algunas preguntas que nos deja la audiencia que quisiera plantearte. Una de ellas Claro que es, sí. ¿cómo diseñaste tu sistema de ventas o tu funnel? ¿Cómo diseñé mi funnel? Básicamente pensando, digamos, yo tuve que entender cómo eran mis procesos, de hecho lo hablé con mi equipo de ventas para entender cómo era, porque no es lo mismo lo que uno ve como gerente que lo que ve el ejecutivo en sí. Eh, lo importante era entender cómo eran las etapas. Todo esto, y con la ayuda que ustedes nos dieron, nos permitió customizarlo a nuestro formato, porque sí estaban bien las etapas. Hay una parte que tienen todas estas herramientas que uno le tiene que asignar un porcentaje de avance a cada una. Y la realidad es que ese porcentaje uno dice, bueno, ¿y por qué algo le asignás el 20 y no el 22? Eso no cambia lo que es el túnel. Para mí el túnel es, para mí sí tengo etapas muy marcadas desde que genero el lead, entonces es un dato que todavía no sé nada de esa persona. Cambia cuando ya logré hacer un contacto efectivo con esa persona y pude hablar y pude intercambiar aunque sea un correo. Ya esa persona pasa a ser un contacto, dejó de ser un lead. A partir de ser un contacto, tengo que lograr que esa persona me dé el tiempo, y esto es de nuevo basado en mi modelo de negocios, me dé el tiempo para hacerle la presentación de ese proyecto, porque si le mando un kit de ventas, no es nada. Nadie va a comprar un evento virtual, que es algo tan nuevo, o incluso antes también con un evento presencial, que tienen que entender cuál es el valor que le van a sacar si no logro ese momento de presentación. Cuando la persona me dice, me interesa, mandame una cotización, eso para mí fue clave, porque ya ahí empezamos a hablar de, ¿puedo pagarlo o no lo puedo pagar? A mí me pueden presentar en este momento no sé, una Ferrari, no la puedo pagar, voy a decir, me interesa, pido una cotización, pero se me va a quedar fuera. Entonces, la cotización para mí es el momento en el cual hay un momento en el cual uno puede decir, bueno, avanzo o no avanzo, porque primero tiene que estar interesado en el modelo, después tiene que estar cercano a una cotización que pueda pagar. Yo muchas veces cuando yo compro, digo, me encanta, pero está fuera de mi alcance, o sea, no hay forma que te negocie porque, salvo que me hagas un descuento del 98%, no lo voy a poder pagar. Entonces, mejor no te hago perder tiempo. Ahí es donde aquí de la presentación ni siquiera pasé a la cotización y ya lo paso a perdido. Ahora, si la persona después de la cotización me responde y sigo hablando, significa que ya no es un problema tanto del producto, sino que ya es un tema de negociación de precio. Y cuando ya estoy acá, estoy muy cerca del cierre. Y por supuesto no hay ventas sin orden de compra o contrato. Una confirmación por correo para mí todavía es un tema de negociación porque se puede tirar atrás, con el contrato ya es una venta en firme y ganada. Todo esto fue pensado desde nuestro modelo de negocios y lo que invito es al que vaya a instalar Fresh Sales a pensar cómo es su proceso, porque todo esto lo pudimos configurar con la ayuda de eSource y a partir de entenderlo armamos ese túnel. Muchas gracias por responder la pregunta. Marcelo, también nos preguntan la dificultad y los retos en la implementación de proyectos de este tipo. El más importante para mí de todos no es un tema tecnológico, eso siempre se resuelve, es un tema, llamémoslo cultural.
la curva de aprendizaje y el cambio cultural en la organización. Un vendedor es muy celoso de su información y no quiere compartirla con el resto, ni con su jefe siquiera, ni con el resto de la organización. Entonces siente que si está volcando información, es como que empieza a perder control de la misma, y además siente muchas veces que está perdiendo el tiempo cuando entra en una herramienta tecnológica nueva. La ventaja que yo le veo a Freshsales, y también uno de los motivos por el cual decidimos implementarla, es esta integración natural que tiene con G Suite, porque eso lo que hace es que el vendedor no tenga que decir, le mandé esta propuesta. No, cuando se la mandó por correo ya el sistema los vinculó y quedó en el historial de ese cliente. Entonces, sin necesidad que el vendedor haga nada, ya tengo la información ahí. Él lo único que tiene que hacer es pasarlo de, sí, manualmente, pasarlo de etapa de ese embudo de ventas. Pero por eso digo que lo más difícil para mí es el cambio cultural. El trabajo con el equipo para que entiendan el valor de la data, el valor de la información, el valor de tener todo esto centralizado, para mí es clave, y creo que es el desafío más importante a la hora de implementarlo. El resto, todo puede llevar más o menos horas hombre de parametrización. El sistema es lo suficientemente sencillo y robusto como para que todo se pueda hacer. Pero el cambio cultural no hay que dejarlo de lado. Uno piensa que es una implementación tecnológica y esta es una implementación cultural dentro de la organización. Siempre la comunicación y la capacitación van ligadas de la mano hacia el éxito de este tipo de proyectos. Lo has hecho tú y tu equipo de una forma súper interesante para en tan corto lapso de tiempo replantearse el cómo llevar a cabo el negocio al cual se dedican. Y me gustaría que cerraras, Marcelo, con una recomendación a nuestra audiencia sobre el tema central de la plática, que es la información y cómo transformar la data en información útil. De manera general, ¿qué recomendación podrías darle a nuestros asistentes en ese sentido, como ustedes ya lo han hecho? Primero, que usen este tipo de herramientas para que la data se convierta en información, que no quede en un espacio perdido. Segundo, que le pidan al organizador de ese evento virtual qué data ustedes necesitan. Nos pasó en un evento que, digamos, hacen el formulario, yo les propongo los temas base a preguntar, y se habían olvidado de hacer una pregunta que para esa empresa, no puedo decir la pregunta porque estaría vendiendo la empresa, era vital. Y yo les decía, pero yo no conozco el negocio de ustedes. Si ustedes no me piden que yo a los visitantes les pida esa información, no hay cómo yo la pueda generar, porque no se genera automáticamente lo que no pregunto. Entonces, yo lo que creo es, como recomendación es, piensen qué información les sirve para sus negocios, para su modelo de ventas. A partir de ahí, cuando participen en un evento virtual, vean si esa información la van a poder capturar de parte del organizador, o póngannos a trabajar a los organizadores en cómo generarles ese tipo de información. No busquen el contacto personal, porque las personas en un evento virtual no tienen ese acercamiento para entrar en un WhatsApp, en un Zoom, etcétera, etcétera. No, ahí lo que van a capturar son datos, pero después tengan una herramienta para usar los datos y denle seguimiento a esos datos, porque si no, habrá sido un esfuerzo que se quedó en datos y no se transformó en información. Espero que esos consejos sirvan para su futura participación u organización, en algunos casos, de eventos virtuales. Estoy seguro que es de gran valor la perspectiva que nos has dado y el tema tan interesante que platicamos el día de hoy. Marcelo, agradecemos muchísimo tu presencia en el foro eSource Network. Siempre es un placer platicar contigo y escuchar cómo llevas a cabo tu modelo de negocio. A nuestra audiencia le agradecemos muchísimo su presencia. Le recordamos que nos vemos en el foro eSource Network del próximo mes de mayo, el jueves 27 de mayo. Y nuevamente, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a los asistentes. Que tengan excelente día. Gracias, un honor participar y a disposición las veces que quieran.